Muy bien, vamos a trabajar en esta oportunidad lo que es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. No sin antes, pues tenemos que tener nosotros por acá un enfoque acerca de eh, la teoría, ¿verdad? Que nosotros tenemos que manejar antes de irnos a la práctica. Por eso, pues les recomiendo que ustedes primero pues estudien la parte teórica, ¿verdad? Y que después se metan a la parte práctica. Eh, el objetivo es que cuando ya estemos en la parte práctica, ¿verdad? Ya tengamos las nociones de qué es lo que vamos a hacer. Así es que les pido por favor que hagamos eso. Muy bien. Acá en su material de plataforma tienen estos tres temitas. Ya en su plataforma virtual les decía que por favor, pues verdad, estudiaran estos temas, principalmente porque van a ser evaluados en el parcial número 3, en la parte teórica y en la parte práctica, ¿verdad? Así es que les pido de favor, pues que hagan que tengan esa que se detengan pues en que no se vayan de una sola vez a la parte práctica y estén pues mejor preparados, ¿de acuerdo? Entonces por acá tenemos algunas laminitas. Vamos a comenzar con lo que es el apalancamiento operativo. Decimos que el apalancamiento operativo, por aquí vamos a abrir la parte teórica y ya van a ver que la parte práctica pues va a ser muy interesante. Vamos a esperar que se abra la laminita. Entonces dice por acá, bueno, vamos a habilitar esto. Y tenemos aquí la presentación, ¿verdad? Ok. Entonces decimos nosotros que en el apalancamiento operativo, nosotros debemos de conocer el volumen de ventas, el grado de apalancamiento, el punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en ventas. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. En el apalancamiento financiero es importante conocer tasas de crecimiento de las ventas futuras, la estabilidad de las ventas futuras, la estructura comparativa de la industria, la estructura de los activos de la empresa, actitudes de la administración y actitudes de los prestamistas. Entonces, vamos a ver entonces por acá. Cuando nosotros vemos que dice GAO, ¿verdad? Dice por acá margen de contribución. GAO son unas siglas que significan grado de apalancamiento operativo. Grado de apalancamiento operativo. Quiero aclarar de que debemos de tener cuidado de no confundir este tema, esta práctica, con lo que es arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Tengan ese cuidado, ¿verdad? Tengan ese cuidado porque ya ha sucedido de que confunden apalancamiento operativo con arrendamiento financiero. Por favor, tengan ese cuidadito. Entonces decimos grado de apalancamiento operativo es igual al margen de contribución, MC, margen de contribución, entre la utilidad antes de intereses e impuestos. El UAI, eso quiere decir, ¿verdad? El UAI, utilidad antes de intereses e impuestos. Y esto quiere decir margen de contribución. Entonces, cuando nosotros queremos determinar el grado de apalancamiento operativo, tenemos que tener muy claro esta fórmula, llamémoslo así, una simple división, ¿verdad? Margen de contribución entre la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Okay?
Dice entonces, apalancar significa levantar, mover algo con la ayuda de una palanca. Recordemos la expresión, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. En la política sí que tiene connotación esta palabra. La astucia de los dirigentes ha hecho importante las palancas como medio para conseguir muchos de sus objetivos. Hablando de negocios, y cuando se comenta que una empresa tiene un alto apalancamiento operativo, manteniéndose constante todo lo demás, significará que un cambio en sus ventas relativamente pequeño dará como resultado un gran cambio en sus utilidades operacionales. Como ven, permítame, estamos en esta parte que ustedes acaban de leer. Pueden ustedes tener ya la noción teórica. Fíjese bien, hablando de negocios, y cuando se comenta que una empresa tiene un alto apalancamiento operativo, oiga bien, un alto apalancamiento operativo, y se mantiene constante todo lo demás, significará que un cambio en sus ventas relativamente pequeño dará como resultado un gran cambio en sus utilidades. Entonces, ojo con esto, ¿no? Cambio en sus ventas. Cambio en sus ventas genera cambio en las utilidades. Cambio en sus ventas, cambio en utilidades. Conociendo grado de apalancamiento, si generamos un incremento en las ventas, vamos a conocer el cambio en las utilidades operacionales. Entonces, listo. Aquí viene una parte muy práctica ya a nivel empresarial. ¿Cuál es el grado de apalancamiento que tiene tu empresa? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Entre los financieros se habla de mucho de ese tema. ¿Y cuál es el grado de apalancamiento de la empresa? Entonces, comienza usted y dice, bueno, es un 4, es un 5%, es un 6, un 7. Entonces, si tú incrementas las ventas y sabes el grado de apalancamiento, automáticamente, matemáticamente, sabes cuál va a ser el cambio en sus utilidades. Veamos a continuación. Vamos a ver. Grado de apalancamiento operativo, definición. Se entiende por apalancamiento operativo el impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de costos de una compañía. Se entiende por apalancamiento operativo el impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de los costos de una compañía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estos costos fijos, nosotros, al tenerlos dentro de un grado de apalancamiento operativo, nosotros sabemos muy bien que estos van a influir automáticamente en las utilidades, ¿verdad? Y en la estructura general de los costos de la compañía. Por ejemplo, al invertir la empresa en activos fijos, se generará una carga fija por concepto de depreciación. Generalmente, estas inversiones se hacen con el fin de actualizar la tecnología de la empresa y, como consecuencia de estas inversiones, algunos costos variables, como por ejemplo la mano de obra directa, sufren una disminución en la estructura de costos de la empresa. Véase por favor entonces. Ok, bueno, si yo incremento mis activos fijos, ¿verdad? Lógicamente mis costos fijos van a aumentar, ¿sí? Van a aumentar. Sin embargo, esto va a tener una repercusión en algunos costos variables. Y aquí nos pone un ejemplo, la mano de obra directa, ¿verdad? La mano de obra directa, al invertir en costos fijos, tendría que
generar una disminución en estos costos variables. Vamos a ver. El tecnificar, dice, los procesos productivos permite. Tecnificar quiere decir que usted utiliza equipo, tecnología nueva para sus procesos productivos. Llámese máquinas, llámese computadoras, etc. Dice, al tecnificar los procesos productivos permite incrementar la producción. Permite incrementar la producción, reducir el desperdicio, mejorar la calidad. Eso creo que la mayoría lo tenemos claro, ¿verdad? Que al haber una máquina genera más producción, nos ayuda a generar, es decir, a evitar el desperdicio, ¿verdad? Y estamos mejorando la calidad. Cuando los resultados son óptimos y los objetivos fabriles y empresariales se logran, los costos totales unitarios deben disminuir y, en consecuencia, la política de precios de la compañía debe reestructurarse con el fin de hacerla más competitiva. Lógicamente, pues no es lo mismo tener una cantidad de personas haciendo un producto, estamos teniendo más costos variables ahí, ¿verdad? Recordémonos que no solamente es salario, sino que hay muchas otras prestaciones. Entonces, cuando la compañía disminuye pues esos costos, ¿verdad? Se puede decir que el precio del producto al final, por esa reducción en la mano de obra, puede traer otros beneficios a la compañía. Todo este proceso es al que se le conoce como apalancamiento operativo. Invertir en activos fijos con el fin de incrementar ventas y maximizar los resultados operativos de la firma. Aquí estamos ya resumiendo, vea por favor. Todo este proceso es el que se le conoce como apalancamiento operativo. Invertir en activos fijos con el fin de incrementar ventas y maximizar los resultados. ¿Okay? Pero ¿qué herramienta mide el efecto o impacto que sufren las utilidades operacionales cuando las empresas incrementan sus ventas por las inversiones en nuevos activos fijos? A eso le llamamos tecnología, ¿verdad? Tecnología. Al desplazar mano de obra directa por depreciación, que le llamamos costos fijos, la estructura de costos de la empresa sufre cambios importantes, repercutiendo en el nivel de las utilidades operacionales. Estos cambios son evaluados a la luz del grado de apalancamiento operativo, el cual mide el impacto de los costos fijos sobre la utilidad antes de intereses e impuestos. GAO, fíjese bien, GAO, el cual mide el impacto de los costos fijos sobre la utilidad antes de intereses e impuestos. Vea por qué estamos hablando de un grado de apalancamiento operativo. Estamos hablando de costos fijos, ¿verdad? ¿Cómo se mide ese impacto de los costos fijos sobre la utilidad antes de intereses e impuestos? Pero todo esto ante un aumento en las ventas ocasionado por inversiones en tecnología. Esto tiene mucha lógica. Si incrementa tecnología, puede incrementar las ventas, ¿verdad? Puede incrementar la producción. Con el siguiente ejemplo se podrá dar mayor claridad al respecto. Veamos entonces. Suponga que las ventas corresponden a la persona a la izquierda, estamos hablando de este balancín, ¿verdad? Y que las utilidades operacionales, suponga que las ventas corresponden a la persona a la izquierda del balancín y que las utilidades operacionales a las personas a la derecha del mismo. Un aumento en las ventas ocasionado por un aumento en los costos fijos permitirá tener un mayor peso a la izquierda del balancín, ¿verdad? Esto origina que la utilidad operacional se eleve a niveles significantes, pero en caso de no tener las ventas un peso significativo, las utilidades operacionales sufrirán descensos bruscos. Oiga bien, oiga esta parte es interesante.
Esto origina que la utilidad operacional se eleve a niveles significantes. Pero fíjese bien, si usted mejora su capacidad instalada, pero no le saca el provecho adecuado, eso se revierte contra las utilidades. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo costos fijos elevados y como no elevamos las ventas, ¿verdad? Entonces no hay una compensación. ¿Ya? Esto es lo que le estoy aclarando en esta parte. Esto dice un aumento en las ventas. Oiga bien, tiene que haber un aumento en las ventas asociado, ocasionado por un aumento en los costos fijos. O sea, usted cuando incrementa sus costos fijos, tiene que estar asociándose a un incremento a las ventas. Permitirá tener un mayor peso a la izquierda del balancín. Ok, esto origina que la utilidad operacional se eleve a niveles significantes. Pero en caso de no tener las ventas un peso significativo, aquí va al lado contrario, ¿verdad? Es decir, si no logramos esas ventas teniendo tecnología, teniendo mejores máquinas, no logramos incrementar esas ventas, ¿verdad? Y no tener las ventas a un peso significativo, las utilidades operacionales sufrirán descensos bruscos que a la postre afectarán las utilidades netas. Entonces, cuando una empresa desea invertir en tecnología, tiene que tener bien claro que sus costos fijos se elevarán y, por ende, por consecuencia, por lógica, tiene que buscar incremento en las ventas. Si no, el grado de apalancamiento operativo puede convertirse en cero. Muy bien. Eli, siento algo, olor a quemado. Olor a quemado. ¿Una vez? Ok, entonces tenemos que tener muy claro esto, ¿verdad? Un incremento en los costos fijos, vamos a tener un grado de apalancamiento operativo más alto, pero al mismo tiempo la empresa se obliga a incrementar sus ventas para que ese grado de apalancamiento genere una utilidad operacional mejor. Tenemos aquí la fórmula número 1. Algebraicamente dice el GAO puede expresarse como el margen de contribución, que es este, ¿verdad? ¿Y cómo sacamos el margen de contribución? Es igual a la diferencia entre las ventas totales y los costos variables. Véase por favor. Esto lleva implícita una pequeña resta, ¿verdad? Es igual a la diferencia entre las ventas totales y los costos variables totales. ¿Okay? La utilidad operacional, la UAI, la utilidad antes de intereses e impuestos, viene de la diferencia entre el margen de contribución y los costos fijos. Es decir, margen de contribución, ¿verdad? Menos los costos fijos nos da una utilidad antes de intereses e impuestos. No perdamos de vista esta fórmula porque la vamos a ocupar más adelante. Pero también tenemos una fórmula 2. El grado de apalancamiento operativo va a ser igual al porcentaje de cambio de la utilidad antes de intereses e impuestos entre el porcentaje de cambio en las ventas. Es decir, podemos estar hablando de voy a incrementar las ventas en un 2% o en 3%, ¿verdad? Y así también vamos a determinar, bueno, la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser un 3% o 4%, es decir, aquí estamos hablando de manera porcentual. El cambio de la utilidad antes de intereses e impuestos, que es esta parte del numerador, dice que es igual a la variación relativa en porcentaje, ¿verdad?
de las utilidades operacionales. El porcentaje de cambio en las ventas es igual a la variación relativa, es decir, estamos hablando en todo en porcentajes. La variación relativa en la venta, ¿verdad? Muy bien. Suponga que se tiene la siguiente información de pronósticos para el año 2008. Capacidad de producción, 15.000 unidades. Volumen de producción y ventas, 10.000 unidades. Precio de venta a unidad, 1.500. Costo variable unitario, 900. Costos y gastos fijos de operación, 4.050.000. Ok, entonces veamos cómo vamos a conformar estos valores. Ventas. Ok, ¿cómo salen las ventas? Si retrocedemos, dice que el volumen de producción y venta es 10.000 unidades. Está bien acá, 10.000 unidades. Ok, ¿y de dónde sale este 1.5? Ok, este 1.5, ¿verdad? Es el precio de venta por unidad, ¿verdad? Ok, bien. Y así también vemos menos a recortes. Recuerde que el margen de contribución es igual a las ventas menos los costos variables, ¿verdad? Ventas menos costos variables. Aquí estamos ya utilizando la fórmula. Ventas menos costos variables es el margen de contribución, ¿ok? Entonces, los costos variables dice que son 10.000. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, decimos que el volumen de producción y venta son 10.000 unidades. Estamos claros, ¿verdad? Ok, entonces, como los costos variables están en relación a las ventas, entonces decimos nosotros 10.000 unidades, ¿verdad? Que vamos a vender, llevan adherido el costo variable unitario de $900, ¿sí? Costos variables unitarios de $900. Entonces, logramos nosotros ya definir. Bien, mis ventas son de 15 millones, mi costo variable es de 9 millones, ¿verdad? 15 menos 9 millones, e encontramos un margen de contribución de 6 millones. 6 millones, ¿sí? Ahora bien, ¿y cómo se encuentra la utilidad operacional antes de intereses e impuestos? Decimos nosotros, margen de contribución menos costos y gastos fijos de operación. Margen de contribución menos costos y gastos fijos de operación. Esto ya lo vimos en la fórmula anterior que estábamos hablando por acá. Muy bien. Bueno, hemos encontrado entonces en esta parte que la utilidad operacional UAII es igual a $1.950.000, ¿verdad? Margen de contribución, 6 millones. Costos y gastos fijos de operación, 4.050.000. Entonces ya podemos encontrar aquí la utilidad operacional. ¿Ven? Ya tenemos el margen de contribución y tenemos la utilidad operacional antes de intereses e impuestos. Ok, bueno. Dice por acá, si utilizamos la fórmula 1, nos damos cuenta que el grado de apalancamiento operativo para esta proyección es de 3.07. ¿Qué significa este número? Muy fácil. Por cada punto de incremento en ventas a partir de 10.000 unidades, la utilidad operacional se incrementará en 3.07 puntos, ¿verdad? Si utilizamos, dice, la fórmula 1, oiga bien, la fórmula 1, ¿y cuál era la fórmula 1? Era esta. Grado de apalancamiento operativo es igual al margen de contribución entre la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos entonces, vemos que esta operación está definida si usted divide el margen de contribución de 6 millones entre 1.950.000, entonces va a encontrar este 3.077, que es el grado de apalancamiento operativo, ¿verdad? Grado de apalancamiento operativo, ¿sí? Como usted puede observar, entonces está muy en juego
los costos fijos en este caso. Entonces, con este numerito, que hemos encontrado, por cada punto de incremento en las ventas a partir de 10.000 unidades, es decir, no debe de bajar de las 10.000 unidades. A partir de esas 10.000 unidades, la utilidad operacional se incrementará en 3.077 puntos. Veamos entonces cómo comprobarlo. Aumento en la producción y ventas. Dice, tomen el estado de resultado ya determinado para el nivel de ventas de 10.000 unidades. 2. Incrementen el número de unidades producidas y vendidas en un 25%. U otro porcentaje si usted lo prefiere. No modifique el precio de venta. Tercero, recuerde que si incrementa el número de unidades vendidas, el valor total de los costos variables sufrirán también incrementos en la misma proporción. ¿Qué dice acá? Recuerde que si incrementa el número de unidades vendidas, el valor total de los costos variables sufrirán también incrementos en la misma proporción. Los costos variables unitarios no deben sufrir variación alguna. 4. Los costos fijos no se incrementan, pues los nuevos niveles de producción no superan la capacidad instalada. Y 5. Determine el resultado de la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cómo comprobarlo? Aquí nosotros podemos comprobarlo tanto aumentando el nivel de ventas o disminuyendo el nivel de ventas. Disminución en la producción y ventas. Veamos. Tomen el estado de resultado ya determinado. En este caso estamos aumentando. En este caso estamos disminuyendo. Tomen el estado de resultado ya determinado para el nivel de ventas de 10.000 unidades. 2. Disminuyan el número de unidades producidas y vendidas en un 25% o el mismo porcentaje elegido en el punto 2 cuando incrementó las ventas. No modifique el precio de ventas por unidad. 3. Recuerde que si disminuyen el número de unidades vendidas, el valor total de los costos variables sufrirán disminuciones en la misma proporción. No altere el precio de los costos variables unitarios. 4. Los costos fijos no se disminuyen. Por ejemplo, si la empresa tiene equipos, estos se apreciarán, úsense o no. Si la empresa para su producción tiene bodegas arrendadas, se deberá pagar arrendamiento o se utilice o no. Es decir, una disminución en producción y ventas debemos de tener bien claro que los costos fijos no disminuyen. Ahí están presentes, ¿verdad? Hay que calcularles depreciación, etcétera, etcétera. Si la empresa alquila bodegas, hay que pagar esos alquileres. Haya producción o no haya producción. Hay que pagar esos arrendamientos. Determinen el resultado de la utilidad. Entonces, en ambos casos, estamos intentando hacer lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Bien, entonces, por acá estamos viendo ya pues que el apalancamiento operativo no deben de descuidar que llega hasta acá, ¿verdad? Hasta esta parte. Cuando nosotros estamos viendo un estado de resultado, hay que tener ese cuidado. Hasta dónde sí aplica para el apalancamiento operativo y hasta dónde no. Entonces veamos, aquí va a sufrir un aumento en un 25% las ventas. ¿Cuánto eran las ventas que nosotros teníamos pronosticados acá? 15 millones, ¿verdad? 15 millones. Entonces, cuando ya venimos a esto, decimos que las ventas van a tener un incremento del 25%, ¿verdad? 25%, ¿sí? Eso nos hace ver entonces que si nosotros teníamos 10.000 unidades y vamos a incrementar el 25%, pues entonces se incrementan en 2.500 unidades más estas 10.000, ¿verdad? 2.500 unidades y aquí están expresamente, ¿verdad? Esto era lo que nosotros teníamos, el pronóstico inicial, pero hicimos un aumento del 25%. Entonces llegamos y esto es muy fácil, si usted hace el 25%, calcúlelo sobre los 10.000, ¿verdad? Por el 25%, ahí le da los 2.500. Entonces, 10.000 más los 2.500, 12.500. Caso contrario, si las ventas van a disminuir en el mismo porcentaje,
Pues entonces van a ser 7.500, ¿verdad? 7.500. Bien, este era el pronóstico inicial, 10.000 unidades, las ventas eran de 15 millones, si nosotros vamos atrás y revisamos, decimos las ventas eran 15 millones, esto es lo que hemos trasladado a este cuadro. Muy bien, costos variables 9.000, margen de contribución 6 millones, menos costos y gastos fijos de operación 4.050.000, la utilidad operacional antes de impuestos e intereses 1.950.000. Ok, esto es el pronóstico inicial. ¿Cómo cambia al haber un incremento del 25% en las ventas? ¿Cómo cambió? Bueno, veamos entonces. Si las ventas se incrementan en un 25%, entonces, lógicamente, si teníamos por acá 15 millones en ventas por el 25%, se incrementan en 3.750.000 dólares. Es decir, 3.750.000 más los 15 millones que teníamos nos da los 18.750.000. De igual manera, los costos variables. ¿En cuántas unidades incrementamos acá? Bueno, incrementamos en las ventas en 3.750, ¿verdad? Las ventas. Entonces, si nosotros venimos y en lugar de las 10.000, hoy tenemos 12.500, ¿verdad? En vez de las 10.000 tenemos 12.500 y decíamos que los costos variables eran de, por aquí lo teníamos, eran de 900 por venta. Entonces venimos nosotros y decimos, ok, bueno, 12.500, tengan su calculadora por favor ahí a la par, 12.500 por 900, hacemos 11.250.000 dólares, ¿verdad? Como ven, ese 25% ha hecho incrementar mis ventas y ha hecho incrementar mis costos variables. Entonces, mi margen de contribución es de 7 millones y medio. Ese es mi margen de contribución. Pero, vea por favor, si yo disminuyo o yo aumento, mis costos y gastos fijos de operación se mantienen, ¿verdad? Se mantienen. Entonces, veamos, a 7.500.000 le quitamos los costos y gastos fijos de operación de 4.050.000, esto me da 3.450.000, ¿verdad? ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa? Bueno, yo ya conozco mi grado de apalancamiento operativo, ¿verdad? Yo ya lo conozco. Entonces, cuando yo ya lo conozco, entonces digo, y aquí ya les traigo entonces las conclusiones. ¿En cuánto aumentó mi margen de contribución acá? Aumentó en 1.500.000 mi margen de contribución, ¿verdad? Y mis costos y gastos fijos se mantienen y mi utilidad operacional antes de impuestos se mantiene. Muy bien. Importante, deben tener muy en cuenta que los costos variables, como dependen de producción y ventas, tienen la misma variación que ventas. 25% del porcentaje por usted elegido. Los costos variables unitarios no deben de sufrir cambio alguno. Ok, entonces vamos a ver por acá. Esta es la fórmula, ¿verdad? Vamos a utilizar la fórmula 2, el grado de apalancamiento operativo. ¿Qué es lo que queremos demostrar acá? Queremos demostrar que este cambio que sufrió la utilidad operacional está muy relacionada con mi 3.07 que nosotros ya hemos determinado, que ese es el incremento. Es decir, si yo conozco mi grado de apalancamiento operativo, es muy práctico encontrar mi utilidad antes de intereses e impuestos. Si yo conozco mi grado de apalancamiento, ¿okay?
y yo voy a hacer un incremento en mis ventas, voy a saber muy fácil cuál va a ser mi utilidad antes de intereses e impuestos. Y por eso acá decimos, ok, veamos cuando nosotros hicimos el aumento, ¿verdad? ¿De dónde sacamos estos 3.450.000? Viene de acá, ¿verdad? Aquí está, la utilidad antes de intereses e impuestos. Ok. Entre 1.950.000. ¿Y qué es el 1.950.000? Es lo que nosotros tenemos acá, lo que nosotros habíamos manejado como utilidad antes de intereses e impuestos, antes del cambio, antes del aumento. Ok. Entonces venimos nosotros y decimos, bueno, listo, menos 1, ¿verdad? Esto va a ir en el numerador. Esto va a ir en el numerador. Y en el denominador vamos a llevar los 18.750.000. ¿Qué son los 18.750.000? Recuérdense que estamos utilizando este porcentaje de cambio en la utilidad antes de intereses e impuestos y este porcentaje de cambio en las ventas. ¿Ok? Entonces, decimos nosotros 18.750.000 que tenemos en las ventas entre 15 millones que era las ventas normales antes del incremento, ¿verdad? O sea, lo que estamos buscando es ese punto, como comprobándolo acá. Menos 1. Entonces, al desarrollar nosotros esta fórmula, llegamos a definir que el grado de apalancamiento operativo es 3.077, ¿verdad? Es decir, aquí estamos encontrando nuestro grado de apalancamiento operativo a través de la fórmula 2. Y lo mismo sucede en la disminución, ¿verdad? Ok, bueno. Otra forma de demostrar que el grado de apalancamiento es 3.077, dice, es en el porcentaje en ventas por el grado de apalancamiento operativo. Decimos nosotros, aquí es algo muy interesante y me gusta más esta parte. Digo yo, si yo incremento mis ventas en un 25%, ¿verdad? Y yo ya conozco mi grado de apalancamiento operativo, yo automáticamente sé cuál va a ser el incremento en la utilidad operacional. ¿Cómo es eso? Dice usted. Bueno, primero debe determinar su grado de apalancamiento. En segundo lugar, determinar el porcentaje de ventas que va a incrementar. Y automáticamente, si usted sabe su grado de apalancamiento, automáticamente usted va a saber cuál va a ser el incremento en las utilidades operacionales. Demostrémoslo acá. Va a ser así, la utilidad antes de intereses e impuestos por 1.7692. Esto es igual, veámoslo así. 1.950.000, ¿verdad? ¿De dónde sacamos el 1.950.000? Es esto, lo que teníamos acá, ¿verdad? Entonces decimos, por 1 más 0.7692, esto nos va a dar igual a 3.450.000. ¿De dónde hemos sacado esto que está acá? Esto que está acá, ¿verdad? Por 1.7692, ¿verdad? Entonces significa que nosotros estamos utilizando que el 100% está acá representado en el 1, ¿verdad? Es decir, estamos definiendo que tenemos, por un lado, el 100%, ¿sí? Porque este es un incremento, recuérdese bien, esto está incrementándose sobre el 100% que ya sabemos,
sobre el 100% que ya sabemos. Entonces, si nosotros sabemos que la utilidad antes de intereses e impuestos ya la conocemos, ¿verdad? Por 1.7692. Este 7692 lo estamos dividiendo entre 100. Esto va a ser igual a 1.950.000, que es lo que ya sabemos, por 1, aquí separamos, por 1 más el incremento, y esto nos va a dar 3.450.000. Muy bien. Por un lado estamos hablando del incremento y por el otro lado estamos hablando del decremento, que es lo mismo. No pierdan de vista esta parte, ¿verdad? Aquí es donde algunos no me comprenden. Muy bien. Vamos a ver. Como se puede apreciar en el caso de incrementarse las ventas en un 25%, las utilidades antes de intereses e impuestos se incrementarán en un 76,92%. Recuerden, este es el incremento. Quiere decir que después de que usted ya tiene el 100%, ¿verdad? Te va a obtener un 76,92 más. Es decir, llegarían a 3.450.000.000. En caso de un descenso en las ventas en un 25%, las utilidades antes de intereses e impuestos se reducirían en un 76,92%. Es decir, llegarían a un nivel de 450.000. Lo anterior nos lleva a concluir que el grado de apalancamiento operativo se da en ambos sentidos, incrementos y decrementos. A partir de un mismo nivel de ventas, también se concluye que de no existir costos fijos, algo casi imposible, el grado de apalancamiento operativo será igual a 1. Un alto grado de apalancamiento operativo no puede decir que la empresa esté pasando por buenos momentos. Ojo con esto. Una empresa industrial que tenga grandes grados de apalancamiento operativo, debido a que tiene lo último en equipo, no significa que esté obteniendo, dice acá, ¿verdad? Utilidades operacionales fabulosas, ¿no? Primero hay que revisar todo esto que estamos viendo. Entonces, es simplemente, dice, una visión de lo excelente que pueden ser las utilidades operacionales en caso de un comportamiento favorable en las ventas. Un grado de apalancamiento alto puede generar un comportamiento favorable en las ventas, pero si no se logra, también puede ser contraproducente ese alto grado de apalancamiento operativo. Y los perjuicios que traería, pues los notaríamos en la utilidad antes de intereses e impuestos. El hecho de no tener unos altos costos fijos comparado con un bajo nivel de ventas. Muy bien, estamos entonces hasta acá y con esta parte teórica, ¿verdad? Vamos a